Muchas gracias, Mati, por lo compartido en esta oportunidad. Sin duda, cada uno de los coros que hemos cantado nos hacen volver y rememorar aquel momento tan hermoso. Si hay momentos hermosos en nuestra vida, ese es el momento. El momento del perdón, el momento de abrir nuestros ojos, primero la realidad de nuestro pecado y luego la realidad de un Dios que nos ama, aún a pesar nuestro, y que hace absolutamente todo lo que tiene que hacer y lo que nosotros no podemos hacer para ser perdonados y para ser salvados por siempre, por toda la eternidad, no solamente por un poco de tiempo o hasta donde nosotros podamos sostener nuestra salvación, porque es imposible. La salvación se sostiene en Dios, en el poder de Dios y en la obra de su Hijo en la cruz. Así que cada uno de los coros que hemos cantado en esta noche hacen referencia a esta maravillosa salvación, de la cual hemos sido receptores, y una salvación que se sigue compartiendo, una salvación que se sigue llevando para todo aquel que quiera prestar atención al mensaje de la palabra de Dios y mirarse tal como Dios lo ve. Y mirándose tal como Dios lo ve, ver también qué es lo que Dios ofrece y por supuesto tomar una decisión que habrá de cambiar pasado, presente y también su futuro. Yo quisiera compartir en esta noche un pasaje en Lucas capítulo 16, versículo 19. Llamativamente en toda la Biblia, especialmente en los títulos que tienen los pasajes, o en la forma en que se ha dividido la Biblia en capítulos y versículos, vemos que hay títulos que no están en los originales, es decir, la inclusión de división en capítulos, versículos y los títulos originalmente no estaban ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Posteriormente se agregan para ayudar a la lectura y poder hacer una lectura ordenada, ¿sí? Del texto bíblico. Cuando uno va leyendo las diferentes expresiones del Señor Jesucristo en enseñanza conocida como parábolas, vemos que cada una de las parábolas tienen el título, parábola de, parábola de, parábola de. La lectura que vamos a hacer ahora tiene la forma de una parábola, y está en discusión si lo es o no, o si el Señor Jesucristo, al incluir un nombre de una persona real, cosa que no sucede en las otras parábolas, está describiendo un hecho que aconteció realmente, lo cual para nosotros no tendría mucha importancia si fuera así o no, porque en definitiva el que está enseñando es el Señor Jesucristo, y entonces su enseñanza, ya sea en parábola o en realidad, tiene la misma importancia y tiene el mismo valor. A mí me gusta referirla como una parábola, pero a la vez con una parábola en la cual el Señor cargó una alta dosis, si me permiten la expresión, de conocimiento de lo que nosotros no vemos y de lo que nosotros no conocemos. Porque en definitiva, transpuestos los límites de nuestra existencia en esta tierra, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que solamente hay dos lugares, solamente hay dos destinos, solamente hay dos consecuencias de nuestros hechos y también de nuestras decisiones aquí en este mundo. Y el Señor Jesucristo conocía perfectamente los dos. Por lo tanto, es el único autorizado, ya sea en un hecho real o ya sea en una parábola como enseñanza, es el único autorizado para decirnos, miren, al yo conocer aquello, tengo la autoridad para decirles y contarles esta situación, que no es la situación única o exclusiva, sino que posiblemente se esté replicando, se pueda replicar en la experiencia de millones y millones y millones de personas, o que se ha replicado en la experiencia de millones y millones de personas desde Adán y Eva hasta la fecha. Y esto es, tal como vamos a leer ahora, la experiencia de dos hombres
quienes después de traspuesta su existencia en esta tierra tienen que ir cada uno a un destino distinto. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo enseñaba en parábolas? Bueno, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, una de las principales formas que Él utilizó para enseñar fue precisamente este método didáctico de transferir y de compartir una enseñanza para que aquel que escuchaba, pudiese comprender. Pero a la vez la parábola tiene algo de misterioso en el sentido de que, Él decía, el que tenga oído para oír, oiga. Es decir, que evidentemente no todos los que escuchaban la enseñanza del Señor Jesucristo o la comprendían o la querían recibir y comprenderla posteriormente. Lo interesante es que la gente se reunía alrededor del Señor Jesús, se acercaban a escuchar sus palabras, se acercaban a escuchar sus enseñanzas, y para ellos esta enseñanza era absolutamente distinta y superior a lo que habían escuchado hasta ese momento de sus maestros y rabinos aquí en esta tierra y en el tiempo en que ellos recibían este tipo de instrucción. Jesús era y es la encarnación misma de la verdad. Él es la expresión misma de la verdad de Dios. Todo lo que podamos escuchar o leer de Él, que salga de sus labios, que lo exprese, que nosotros lo podamos prestar atención, recibirlo con nuestros ojos, llevarlo a nuestra mente, bajarlo a nuestro corazón o a nuestra alma, de acuerdo a lo que aprendimos hoy, en la mañana, ¿sí? A nuestro yo interior, es nada más y nada menos que lo que Dios mismo quiso expresar y decirnos, y es lo que nosotros necesitamos para que podamos comprender quiénes somos y quién es Él. Cada una de las parábolas que el Señor Jesucristo expresó formaban parte de una serie de enseñanzas y lecciones importantes de una aplicación cercana o lejana, directa o indirecta, pero todo tenía que ver con la intención de que le presten a Él atención, escuchen y también tomen decisiones. Su estilo de enseñanza, la capacidad para hacer simple lo difícil, o importante lo evidente, supera al mejor de los expositores bíblicos que hayamos conocido o de nuestra preferencia. No hay ningún expositor bíblico que explique la Escritura como el Señor Jesucristo mismo. Nuestro esfuerzo, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida, para aquellos que somos y queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, nuestro esfuerzo en la guía del Espíritu Santo es leer la palabra, comprenderla, interpretarla y por lo tanto explicarla. Pero aún así tenemos nuestras propias falencias. Luchamos contra nuestras dudas, luchamos con nuestros miedos, luchamos con nuestros temores, luchamos con un montón de elementos que hacen que muchas veces nuestra consideración o nuestra definición final de lo que hemos leído a veces sea equivocada. Pero no en el Señor Jesucristo. Él era la encarnación misma de la verdad y también de la palabra, la expresión final de Dios en todo lo que tiene que decirle al ser humano. La palabra de Dios es aquello que Dios dispone para que nosotros no solamente podamos conocer de Él, de su obra, sino también que podamos conocer acerca de Cristo. Pero la persona del Señor Jesucristo es la expresión final de Dios para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios en forma completa y, por supuesto, sin error. Los propios contemporáneos del Señor Jesucristo dijeron de Él: nadie jamás ha enseñado como Él lo hace. Todos aquellos que contemplaban al Señor Jesucristo, que se paraba en una barca, que se paraba en un monte, que estaba dentro de una casa o que iba a la sinagoga y lo escuchaban hablar y lo escuchaban enseñar y lo escuchaban expresar las verdades que venían directamente del cielo para el hombre común, decían: nadie jamás ha enseñado como Él lo hace. Incluso algunos de sus enemigos declarados, por ejemplo los fariseos, dijeron que Él habla como alguien que tiene autoridad y no como los otros que enseñaban en su tiempo. Y ahí la palabra autoridad es importante porque significa que Él hablaba de su propia esencia. La palabra en griego es exousia, es decir, de sí mismo. De ahí deriva la palabra también poder. Es decir, que cuando los fariseos decían:
Este habla con autoridad y no como los otros de su tiempo. Dice, esta persona está hablando de un conocimiento que es superior de lo que están enseñando los otros maestros, porque no está interpretando lo que otros dijeron, sino que está transmitiendo directamente lo que Dios quiere decir al hombre en ese tiempo y en este tiempo también. Ellos decían, la palabra que está enseñando este Jesús surge de sí mismo, y veían en él la fuente de una verdad, de una enseñanza que superaba a los filósofos antiguos, a los contemporáneos de su tiempo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, de tal forma que una simple expresión, simple, por darle algún nombre, del que sale de los labios del Señor Jesucristo, sobrepasa a miles y miles y miles de horas de pensamiento humano. Antiguamente, las parábolas como método de enseñanza se utilizaban muy poco de lo que quedó registrado. Es decir, en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas pocas parábolas. Por ejemplo, la que Natán le dice a David en virtud de su pecado cometido. David, en el Antiguo Testamento, peca contra Dios en adulterio y en muerte del esposo, del marido de una mujer a la cual él toma para sí. Y entonces, en todo ese tiempo de duelo de la mujer y de silencio de David como rey ante el pecado cometido, se acerca alguien muy conocido y muy querido para David, Natán el profeta. Y Natán utiliza una pequeña parábola para darle a entender, para que él pueda comprender, para que se abra su pensamiento y reconozca cómo está él delante de Dios. Y le dice, mira, había un hombre que tenía, un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchos bienes, y entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de ir a tomar una oveja a su majada, va y toma la oveja pequeña de un hombre pobre. Y entonces dice David, bueno, ese hombre es digno de muerte. Es decir, quiere decir que David hasta ese punto, y aún escuchando la parábola, no se daba cuenta de que estaba hablando de él, y Natán le tiene que decir, bueno, ese hombre sos vos, eres tú. Es decir, en el Antiguo Testamento se utiliza la parábola para enseñanza y para instrucción, para que, en este caso, como en el caso de David, esa pequeña enseñanza le permita a él verse tal como Dios lo veía en ese momento. En el Nuevo Testamento, fuera de los evangelios y fuera de las expresiones del Señor Jesucristo, no hay parábolas. No hay. Lo que hace aún más rica la utilización de parte del Señor Jesucristo de esta enseñanza. Jesús utilizaba la parábola para dar una nueva revelación de aquellas cosas que parecían que estaban ocultas o parecían difíciles. El Señor, en pocas palabras, las hacía sencillas. ¿Qué significa parábola? Bueno, parábola significa lanzar o arrojar junto a otra cosa, ¿sí? Lanzar o arrojar junto a otra cosa. Quiere decir que existe una verdad que necesita ser presentada y se lanza otra verdad a su lado para que llegando ahí y en su conjunto sea más claro para aquellos que entienden, para aquellos que escuchan o para aquellos que leen. Y entonces el Señor Jesucristo a lo largo de su enseñanza es como que va presentando verdades y lanza de parte de él, como la verdad autorizada, lanza otras verdades y las pone al lado. Y en su conjunto se comprende claramente lo que él quería decir. Ese es el significado de la parábola. Ahora, dicho esto, les invito a que leamos este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Muy pocos versículos del 19 al 31, en donde vamos a ver lo que el Señor Jesucristo transmitió a las personas de su tiempo y nos transmite también en este tiempo. Entonces dice Lucas 16, 19 a 31 lo siguiente. Si usted pone ahí en su Biblia parábola del rico y Lázaro, no está cometiendo ningún pecado, quiero decirle. El Señor está utilizando un método de enseñanza. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo creo que esta es una de las enseñanzas solemnes, más solemnes que el Señor Jesucristo. No quiere decir que el resto no lo sean, pero esta es una de las enseñanzas más solemnes que el Señor Jesucristo compartió con todos aquellos que le pudieron escuchar y que se sigue recibiendo cada vez que tenemos la oportunidad de leerlo. Han pasado 2000 años desde la pasión, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y desde entonces, desde que se ha completado la Biblia con el Nuevo Testamento, en el primer siglo después de Cristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo han seguido y seguido y seguido hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta expresión que hemos escuchado de parte del Señor mismo, no es una expresión que la tengamos que tomar como si fuera un relato más. Es la expresión de alguien que conoce lo que nosotros nunca vimos. Es la expresión de alguien que miró y conoce aquello que el ser humano común no conoce, ni vio jamás. Es la expresión de alguien que puede ver mucho más allá de ese velo de nuestra dimensión que no nos permite ver lo que sucede después de la muerte o aún en ese ámbito espiritual que nos rodea. El infierno es real, el cielo es real. No porque simplemente lo repitamos, porque lo leemos y lo repetimos, lo leemos y lo repetimos. Es real porque Dios lo dice y porque lo dice a través de su palabra. El mismo Salvador habló mucho más del infierno que del cielo. No porque no le diera importancia a lo que el cielo es, sino porque le da importancia a lo que la condenación es como consecuencia triste, desgraciada e irreversible para el hombre y la mujer que no quieran pedir perdón por sus pecados. Por eso en la persona de estos dos personajes, tanto de el rico, que en la Biblia inglesa se lo conoce como Dives, porque Dives en latín significa hombre rico, ¿sí? Dándole un nombre que en nuestras versiones no aparece, pero tanto en el hombre rico como en Lázaro, el pobre mendigo que murió, o que los dos murieron, la experiencia de ellos dos sigue siendo la experiencia común de todo ser humano en esta tierra. Son cosas en las cuales no pensamos, ¿verdad? O son cosas en las cuales queremos pensar mucho más adelante. Quizás comenzamos a pensar en la muerte cuando forma parte de la realidad cercana a nosotros, en nuestra vida o en la experiencia de algún ser querido. O quizás de un amigo, o quizás de un compañero, o quizás de personas que conocemos, que de repente le aparecen
las necrológicas y aparecen murió en tal fecha tal, murió en tal fecha tal, o ahora en las redes sociales en donde es inmediata la noticia de alguien famoso o conocido que ha traspuesto este mundo. A veces esos son los momentos en donde quizás nos detenemos a pensar, bueno, si le pasa a ellos, si le pasó a él, si le pasó a ella, también me va a pasar a mí. Por eso es que el Señor Jesucristo hacía tanto énfasis en lo que significa salvación y perdición, entre el cielo y el infierno, entre salvación y condenación, ambos eternos. Y entonces introduce esta enseñanza acerca de estos dos hombres tan distintos como que el uno tenía todo a su favor y el otro tenía todo en contra. La experiencia de vida de uno era de la riqueza, la opulencia, y en ningún momento se menciona que este hombre tuviese en cuenta a Dios. Y la experiencia de un hombre mendigo, pobre, que seguramente había sido llevado a la puerta de aquel hombre rico para tratar de saciarse, si fuera posible, de las migajas que caían de su mesa. Y no solamente su condición de pobreza, sino también su condición de enfermedad. Hasta tal punto que dice que los perros se acercaban para lamer sus llagas. Y tampoco se dice absolutamente nada acerca de si Lázaro tenía en cuenta a Dios. Pero veamos este detalle, el destino final de cada uno marca, en definitiva, quién tenía en cuenta a Dios y quién no tenía en cuenta a Dios. El Señor Jesucristo constantemente habló acerca del problema y del peligro de las riquezas. No porque las riquezas sean malas en sí mismo, o porque el dinero sea malo en sí mismo. No, el problema de riqueza tenía que ver principalmente con el lugar que ocupa la vida, el corazón y el desarrollo de la vida de cualquier persona. El dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. Y el Señor Jesucristo continuamente trató con estas personas, el joven rico, la enseñanza del hombre que creció en su patrimonio y en ningún momento le dio gracias a Dios, sino que dijo, bueno, todo esto lo conseguí por mí mismo, por mi poder, por mi capacidad, por mi esfuerzo, por mi logro. Y entonces dice, necio, esta noche van a venir a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Parábola aplicada a parábola también. Para este hombre rico hubiese sido importante haber conocido aquella historia. Y este hombre rico, sin tener nunca en cuenta jamás a Dios, se contrapone perfectamente con Lázaro. Y una cosa que me llama mucho la atención es que puede ser que el hombre rico haya sido sepultado con pompa, con honor, la mejor tumba, las mejores especias, lo mejor de lo mejor. Y puede ser que Lázaro haya sido, dada su condición de hombre pobre y sin posesiones, y encima enfermo, y con su llaga ha sido tirado, como se acostumbraba en ese entonces, en el Gehenna, o en el lugar donde se tiraba la basura, o en lugares comunes en donde se amontonaba la gente que no tenía recursos. Pero a mí lo que me impresiona en todo esto es que Dios los conocía a los dos. Dios los conocía a los dos. Y por lo tanto, en este conocimiento de Dios, el destino para uno tuvo que ver con sus decisiones en esta vida y el destino para el otro tuvo que ver con sus decisiones en esta vida, en relación con Dios. En relación con Dios. Y entonces se nos dice que este hombre que murió, dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, fue llevado por los ángeles al lugar de bendición, al lugar de salvación. Seguramente que Lázaro no fue llevado por ser pobre. Lázaro no fue llevado al cielo por ser mendigo. Lázaro no fue llevado al cielo por ser alguien no pudiente. No, Lázaro fue llevado al cielo porque seguramente que en su carencia, en su pobreza, nunca dejó de encomendar su vida a Dios. Si no, no se explica la razón por la cual este hombre fue a ese lugar. ¿Y por qué no el otro? Y es que el destino final del hombre rico,
que dice que fue llevado al Hades, un hombre que también fue sepultado. Dice, en el Hades alzó o abrió sus ojos y lo hizo en una condición terrible. Lo hizo estando en tormentos. Miren, hablar del infierno no es lo más popular en estos tiempos en la predicación del Evangelio. No es popular. Es para asustar chicos. Es para conmover emocionalmente a las personas. Es para que tengan algún tipo de miedo o temor a la hora de considerar su eternidad. Y ¿saben qué? Aún si fuera así, bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque quiere decir que por un momento te detenés en tu vida para considerar de que, como solemos cantar en un viejo himno, creo que es el 40 o el 44, que la paga del pecado, muerte es. 2 caminos únicos hay hacia la eternidad, y la paga del pecado, muerte es. Es terrible la descripción que hace en muy pocas palabras el Señor Jesucristo de la condición de este hombre. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades abrió sus ojos. Siempre un pensamiento recurrente que tuve mientras estuve trabajando en la funeraria durante estos 5 años. Y era un pensamiento recurrente que tenía cada vez que, por alguna razón, tenía que entrar a la sala y contemplar al fallecido. Mire que vi muchos, muchos vi. Y siempre era el pensamiento recurrente, ¿dónde estará este hombre? ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará este jovencito? Porque pasaron todas las edades pude ver todas las edades, de un niño recién nacido hasta una persona de más de 105, 106 años. Y todas las edades. Y siempre la pregunta recurrente que tenía en mi mente era, ¿dónde estará esta persona? ¿Dónde? Y sin duda que la respuesta tiene 2 aspectos. Una en Dios y la otra en nosotros. Porque tiene que ver con las decisiones que hagamos en este tiempo, nuestro destino después de transponer el límite de la vida o el límite de la muerte. Pero fíjense la descripción terrible que hace, muy pocas palabras del Señor Jesucristo. Dice, en el Hades alzó sus ojos, estando atormentado. El Señor Jesucristo representó el Hades o el infierno como un lugar donde el tormento es indescriptible. Y es donde el tormento ya ha comenzado. No es que va a comenzar o que va a suceder después. Ya ha comenzado el tormento. Ya ha llegado ese momento en donde la vida en este mundo y nuestras decisiones en este mundo con relación a Dios están dando sus dividendos. Para algunos, salvación, y para otros, perdición, y ambos eternos. Y entonces expresa que este hombre, estando con sus ojos abiertos y estando atormentado, vio de lejos, con una cima que lo separaba del lugar de tormento, del lugar de bendición, vio de lejos a Abraham, el referente nacional del pueblo de Israel, el padre de la patria, podríamos decir, la persona escogida por Dios para darle forma a una nación que luego sería, y dice que contempla a Abraham, y dice que a su lado se encontraba Lázaro en su seno, hablando de cuidado, de protección, de intimidad. Y entonces él, el hombre rico, dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y un detalle, nunca se dirige a Dios. El hombre rico, aún estando en condenación, nunca se dirige a Dios. Y creo que el Señor Jesucristo, al dar esta enseñanza, hace un énfasis grande, que aún en condenación, las personas seguirán queriendo tener su propia razón y no darle la razón a Dios. Estando en condenación, no dice, Dios mío, ayúdame, dice, Padre Abraham, sálvame, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi luz. Todavía lo sigue viendo como un sirviente. Ni siquiera en condenación se baja de su estatus social de hombre rico por sobre el pobre y dice, mándame el pobre para que ponga su dedo en agua y moje mi lengua. Todavía lo sigue viendo como alguien
inferior a él. ¿Cuánto es lo que tiene que padecer el ser humano para darse cuenta lo pequeño que es, por más que supuestamente haya sido muy grande en esta tierra? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que tiene que vivir el hombre o padecer el hombre para darse cuenta que es insignificante? Pensaba en estos cinco creo era que fallecieron a casi 4.000 metros de profundidad. ¿Dónde estarán? Toda una vida acumulando dinero para darse el gustito de ir a la profundidad del mar y hacer un turismo que no es común para todas las personas. Y en un instante no existieron más. ¿Cuál habrá sido su destino final? ¿Cuál habrá sido dónde habrán abierto sus ojos? Después de cerrarlos en este mundo, dicen que la implosión es tan fuerte que casi no llegan a sentir absolutamente nada, simplemente se extingue la vida. Pero hay algo que se dijo bien claro. Después se abren los ojos. Después se mira la realidad. Después se ve la realidad de lo que fueron las decisiones en este tiempo, en esta tierra, mientras estaba vivo. Qué cosa terrible abrir los ojos en condenación. Qué cosa terrible abrir los ojos en una eternidad sin Dios. Si pudiéramos describir por un minuto, si aún más allá, perdónenme el atrevimiento, de lo que el Señor nos explicó de lo que es el infierno, pero si pudiéramos abrir una ventanita y mirar durante 10 segundos lo que es ver el padecimiento de los que decidieron no creerle a Dios, creo que cerraríamos esa ventana. Y si somos hijos de Dios, le daríamos gracias a Dios, como lo hicimos en las alabanzas en esta noche. Decirle gracias, Señor, por alcanzarme, por salvarme. Gracias por haber llegado con la palabra a mi vida. Gracias porque la pude escuchar. Gracias porque la pude creer. Porque ¿saben una cosa? El creer no es una cuestión intelectual exclusivamente. El creer es una cuestión moral. La incredulidad no tiene que ver solamente con lo que yo entiendo con mi mente y decido. Tiene que ver con ese freno moral que existe en el corazón del hombre sin Dios, que le impide dar ese paso que es, bueno, dejo de lado mis esfuerzos, dejo de lado mis argumentos y dejo de lado mi oposición a Dios y rindo mi vida, mi corazón a Dios y le creo solamente a Él. Ese es el paso más grande que hemos tenido que dar muchos de los que estamos en esta noche. Muchos de los que estamos presentes en esta noche, quizás contemplando por las redes en esta oportunidad, ese es el paso más grande que tuvimos que dar. Dejar de lado la incredulidad y creerle a Dios. Abraham le dijo, versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate que tuviste la oportunidad de agradecerle a Dios por todo lo que recibiste. Nunca lo hiciste. Y este hombre, Lázaro, recibió males. Pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Además de todo esto, me encanta la actitud didáctica de Abraham. Dice, además de todo esto, dice, una gran cima o separación está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, evidentemente, este hombre rico sabía, y nunca hizo nada para que otros sepan. Ahora se encuentra con esta revelación personal en condenación y dice, bueno, si yo estoy viviendo esto y si esto es realmente esta condenación, yo no quiero que aquellos que yo quiero, que aquellos que yo amo pasen por lo mismo. Y dice, envía, por favor, envía para que ellos no vengan a este lugar. Porque yo sé, ahora entiendo que esta separación no es algo que se va a resolver nunca. Porque esto es lo tremendo del infierno, esto es lo tremendo de la condenación, la separación eterna. No quiere decir que Dios
no conocerá jamás lo que ocurra en el infierno. Quiere decir que la condenación es la eternidad absolutamente consciente de lo que está viviendo, el remordimiento constante de las decisiones que no tomó, de las oportunidades que dejó pasar, y eso por toda la eternidad y sin posibilidad de relación con Dios. Miren, nosotros en este tiempo, como hijos e hijas de Dios, a veces nos atrevemos inclusive a no valorar la comunión con Dios. Nos atrevemos a vivir de tal forma en que la comunión con Dios se corta momentáneamente por causa de nuestras faltas, por causa de nuestros pecados. Nos atrevemos inclusive a eso. Pero cuando pensamos en lo que significa una eternidad sin Dios, sin comunión, sin relación, sin comunicación, la verdad es que tenemos que decirle, Señor, perdónanos por no valorar esta comunión que hoy tenemos con vos. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo puso en contexto y le dijo, todo lo que Dios ha dicho es absolutamente suficiente para que tus hermanos no vengan a este lugar. Y tú conocías, tú sabías, tú tenías la posibilidad. Supongamos que en esta noche haya entre nosotros alguien que todavía no es un hijo o una hija de Dios. Y que en esta noche tu vida se termina y no arreglaste tus cuentas con Dios. ¿Qué le reclamarías a Dios? ¿Qué le dirías? Señor, fui una buena persona. Señor, traté de hacerlo mejor. Señor. Y el Señor va a decir lo mismo que dice en Mateo, apartando cabritos de ovejas. No los conozco. Oportunidades tuvieron. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? ¿O qué puedes decirle a Dios? Y Dios te diría, tuviste la oportunidad. Escuchaste la palabra de Dios. Escuchaste el mensaje de salvación. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo cuánto? 2 de julio. ¿Qué hora es? 9:10, ya termino. 9:10. Un domingo 2 de julio, entre las 8:30 y las 9:10 de la noche, porque el predicador estuvo un poco más largo, escuchaste. Dios te daría la misma respuesta que le dio a este hombre. Tienes a Moisés y tienes a los profetas, es decir, tienes las escrituras, la palabra de Dios, que es la única que te puede dar el argumento para que te reconozcas pecador y el argumento para que pidas perdón. No necesitas más. No hay visión, no hay nueva revelación, no hay nada que pueda cambiar esta verdad que no se va a modificar nunca. La palabra de Dios basta, alcanza y basta para que la persona pueda ser salva. Y en la palabra el mensaje de salvación. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere, argumento humano, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán, como diciendo, algún evento espectacular los haría cambiar de opinión, ya sea que vaya Lázaro, ya sea que me mandes a mí. Si alguno de los dos ve, seguramente que se van a arrepentirán. Y más Abraham le dijo, si no oyen, y ahí está el punto, a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Y esto se cumpliría tiempo después, evidentemente, porque aquel que fuese crucificado, aquel que fue sepultado, y aquel que resucitó entre los muertos, y aquel que se presentó antes solamente los creyentes después resucitado, no hubiese sido motivo de fe si se hubiese presentado a aquellos que no creían en él. El Señor Jesucristo está resucitado, se levantó entre los muertos, venció en la muerte, y aún así las personas siguen sin creer en él. Miren, este hombre tuvo que entender que en ese lugar se selló definitivamente su destino final. Abraham le dio una clase perfecta de lo que significa creer y no creer,
recibir y rechazar. Y le dijo, tú estás aquí en tu tormento, Él está aquí hablando de Lázaro en su bendición. Tú por no tener en cuenta a Dios, Él por tener en cuenta a Dios. Y es que el tener en cuenta a Dios significa nada más y nada menos que reconocer que somos delante de Él. La Escritura habla tan claro acerca de nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, que no podemos hacer nada para lograr ascender un centímetro en búsqueda o para ganarnos de alguna manera el cielo. No lo podemos hacer. Somos pecadores por naturaleza y por práctica. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, no solamente para darnos la mejor enseñanza que podamos recibir jamás para nuestra vida, que surge de la palabra de Dios, sino para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Si un pecador se va al infierno, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Si alguno de los que está aquí presente pierde su vida en esta noche y no arregló sus cuentas con Dios, ¿a quién le importa? A Cristo le importa. Al Señor Jesucristo le importa, porque Él ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Cómo no le va a importar? Dio su propia vida, derramó su propia sangre. Claro que le importa. El relato que hemos compartido en esta noche acerca de condenación y salvación es porque hay alguien que le importa tu vida. El Señor Jesucristo no lo dejó solamente para que sea una referencia didáctica para los judíos de su tiempo, quedó para toda la eternidad, para que comprendamos que aquel al cual le importa tu vida hizo absolutamente todo, desde enseñarte a través de la Biblia hasta morir por vos en la cruz. Al Señor Jesucristo le importa. Al cielo le importa. Porque cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo, aunque sea por uno. Hay gozo en el cielo, aunque sea por uno. Al cielo le importa, a Cristo le importa, al Espíritu Santo le importa. Porque el día en que descendió sobre aquellos hombres que estaban reunidos en el aposento alto y los capacitó para ir y contarle a la multitud acerca de Jesucristo Salvador, era porque el mismo Espíritu Santo estaba involucrado en esa tarea de contarles a otros acerca de que Dios ama al pecador, pero también lo quiere salvar. A Dios le importa, porque de tal manera amó Dios al mundo y te ama a ti, que entregó a su propio Hijo, para que cuando creas en Él tengas vida eterna. El pesebre nos habla acerca de cuánto le importa a Dios tu vida. La cruz nos habla acerca de cuánto le importa a Dios tu vida. A la iglesia le importa. A la iglesia le importa. Fuiste invitado en esta noche. ¿Dejaste de hacer tus cosas para venir a escuchar una vez más o quizás por primera vez? Y detrás de esa invitación, la iglesia se compromete, se relaciona con las personas, a veces tiene que padecer por el hecho de ser cristianos y predica, porque le interesa aunque sea una sola persona. Quizás en esta noche seas el único inconverso en este lugar. Quizás en esta noche seas la única persona de todos los que estamos aquí que no eres salvo. Y estás aquí porque a Dios, porque al Señor, porque al Espíritu Santo y porque a la iglesia le importa tu vida. Porque en el lugar donde vos estábamos cada uno de nosotros, expuesto a muerte y perdición. Una sola alma salvada del infierno vale todo el esfuerzo posible que la iglesia pueda realizar. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros en forma personal e individual, a su debido tiempo, tuvimos que recibir el mismo mensaje. Quizás enfocado de una manera, quizás enfocada de otra, a una edad pequeña, como nuestros jovencitos que están aquí adelante, que cantan con tantas ganas, quizás como muchos de los adolescentes que están aquí, o jóvenes, personas de mediana edad como nosotros, personas mayores. En determinado momento tuvimos que escuchar el mensaje de salvación y comprender que nuestro destino de salvación o perdición tiene que ver con la decisión que tomemos precisamente en esta noche.
El Señor no quiso ser simplemente didáctico, eso tiene que quedar bien claro. No quiso darles una linda historia para que se la cuenten a sus hijos. No, dejó una historia de una realidad que nosotros no podemos ver, pero que es real. Y si me permiten una lectura más, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 19, para terminar en esta noche. El Señor resumió en pocas palabras allí en la historia o parábola de Lucas 16. Resumió en pocas palabras lo que en realidad habrá de acontecer. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Juan, el que escribe, tuvo el privilegio de ver lo que el Señor Jesucristo conocía de antemano. Y está hablando acerca de un futuro. Y dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, inclusive el rico. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, inclusive estos últimos 5. Y el Hades y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, fíjense la contrapartida en el capítulo 21. Pero vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 2 eternidades, que en realidad es una sola, o con Dios o sin Él. La primera es terrible, la que es sin Dios. Es terrible esa separación, esa oscuridad, ese recuerdo constante de lo que nunca podrá ser otra vez con oportunidad para ser salvo, porque la oportunidad es para hoy. Y la otra, la de la bendición, la de la comunión, la del amor, la de la relación. No encuentro otra imagen más tierna que esta de Dios enjuagando las lágrimas de todos aquellos que sufrieron por su causa, y que les promete, le dice: no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más enfermedad, todo esto ya pasó. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no quiso darles a sus contemporáneos una historia más para contar. Les contó aquello que es real y que se repite todos los días de nuestra vida. Porque todos los días la gente se muere y todos los días tenemos la oportunidad de aceptar o recibir lo que Dios nos propone. La salvación por medio de sus hijos y el perdón de tus pecados si te quieres arrepentir. ¿Querrás hacerlo en esta noche? ¿Querrás recibir a Cristo en tu corazón? ¿Querrás reconocer que eres pecador o pecadora delante de Dios? Si lo quieres hacer en el lugar donde estás, puedes orar y decirle: Señor, he temido en esta noche por el destino de mi alma y creo que tienes el poder para perdonarme, salvarme y darme salvación eterna. Por eso te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Que el Señor bendiga su palabra.